Hola, vamos a ver otro de los problemas que se suelen usar para poder entender cuál es el motivo o sea, cuál es el rol que cumple la viscosidad en un fluido. En el video pasado vimos las placas planas, donde había una placa fija y otra placa que se está moviendo con una velocidad U, producto de un esfuerzo de corte que se está ejerciendo, o una fuerza externa, que si yo la divido por el área de la placa me quedaría el esfuerzo de corte, y considerando que entre medio hay un fluido viscoso. Por lo tanto, la diferencia vertical de velocidades es la que me induce un esfuerzo de corte, que es el que explica, por otro lado, el balance de fuerza para poder explicar una velocidad constante de la placa de arriba, tal que la fuerza con la cual yo estoy tirando la placa tiene que ser igual a la fuerza con la cual está resistiendo el fluido el movimiento de la placa, o el roce del fluido, ¿ya? Un problema similar de acá es en el caso de dos cilindros que están eh, separados por un fluido viscoso, dos círculos, perdón. De todo acá al medio es un fluido viscoso que está separado por una distancia E, ¿ya? Y la gracia es de que la placa de arriba se está moviendo con una velocidad angular igual a, cero, igual a omega cero, y la placa el círculo de abajo está fijo, ¿ya? Y el de arriba se está moviendo con una velocidad angular omega cero, está rotando, ¿ya? Entonces, en este caso de acá también se tiene una variación vertical de la velocidad angular de rotación. Y esta velocidad angular de rotación me produce variaciones verticales de la velocidad según teta, teta, que es la que explica los, las deformaciones angulares relacionadas con los esfuerzos de corte de fluido, ¿ya? En este caso de acá, lo primero que tenemos que determinar es cuánto vale gamma punto, y para eso tenemos que identificar el plano de deformación. ¿Cuál es el plano que se deforma en este caso de acá? Y entendiendo, no sé, para el caso de las placas planas, el plano que se deformaba era el plano ZX. Ese era el plano que se deformaba. ZX. Había una velocidad, la placa de arriba se está moviendo con una mayor velocidad que la placa de abajo, y eso producía una deformación angular. En este caso de acá, es una deformación en este sentido. En este caso de acá, cuando tenemos que la placa está rotando, si nos paramos a una cierta altura z, vamos a tener que el fluido va a estar rotando con una velocidad angular igual a omega, que depende de z, y eh, tenemos que solamente hay velocidades según teta, ¿ya? Que son las que me estarían explicando es el plano que se estaría deformando, ¿ya? No hay ningún tipo de velocidades según R para este tipo de problemas. ¿Ya? Tampoco tenemos velocidades según Z, ¿ya? Porque estamos restringidos a que arriba está el círculo de arriba y abajo está el círculo de abajo, y ambos son sólidos que no permiten el paso del fluido. Entonces, el único plano que se estaría deformando sería el plano dado por Z, el alto, donde está variando la velocidad angular según Z, y teta, ¿ya? Que es la dirección en la cual se está generando la velocidad. Ese es el plano que se está viendo. Si ustedes se paran al centro del círculo y miran hacia afuera, en la dirección radial, lo que van a estar viendo es algo parecido a lo que se veía en el caso de las placas planas, donde nuevamente voy a estar viendo que la de arriba se me está moviendo con una velocidad angular omega, que y abajo está quieto, por lo tanto se produce una deformación de este plano, z, teta. Eso es lo que estoy viendo, ¿ya? Como estar parado adentro de un carrusel, una cosa así. Y esa variación vertical de la velocidad angular para poder pasar desde omega igual a cero a omega igual a omega cero es la que produce la deformación angular del sistema. Mediante un análisis parecido, un análisis, análisis similar al de Couette, se puede mostrar
mostrar que tau no es función de z. Por lo tanto, tau es una constante según z. Depende de r. Tau depende de r, pero no depende de z. ¿Ya? O sea, si nosotros nos paramos a una cierta distancia, ahí vamos a tener que el tau es uniforme en la vertical. Si nos vamos a otra distancia, vamos a tener que nuevamente el tau es uniforme en la vertical. Pero si comparamos el esfuerzo de corte tau para la primera distancia y para la segunda distancia, no van a ser iguales. ¿Ya? Eso es que depende de R, pero no son dependientes de Z. Así que podemos decir de que tau, que depende de R, va a ser igual a mu por R, por d omega a de R, donde este término de aquí es el gamma punto, que está asociado a las deformaciones del volumen de control, porque arriba se me está moviendo con una velocidad Beta mayor que la velocidad de acá abajo, entonces si es que hacen el mismo análisis, tiran una tinta y ven cómo se va deformando, van a obtener un resultado parecido al que, al que ya hicimos Paco Wet, que ahora en el contexto de este sistema de coordenadas cilíndricas se tiene que el gamma punto es igual a R por D omega, de Z, perdón, de Z, ¿ya? Entonces, en este caso de acá, esto de acá es una constante según z, por lo tanto podemos llegar a integrar y vamos a llegar que tau de r por z es igual a r por omega más una constante de integración. Y aquí tenemos que reconocer las condiciones de borde, que omega en z igual a 0 es igual a 0, por lo tanto la constante es igual a 0. Y también tenemos que evaluar ahora en z igual a e, donde omega, si nos paramos en z igual a e, va a ser igual a omega 0. Por lo tanto, si hacemos todo ese análisis de acá, vamos a encontrar que tau, que depende de r, va a ser igual a r por omega 0 dividido por e. ¿Ya? Ese es el primer resultado. Pero de aquí, bueno, ¿cuánto vale tau de r? En el caso de las placas, nosotros podíamos relacionar después un ejercicio que no está en el video, pero se puede ver, es que si tengo esta placa y se debe a un motor que está empujando con una cierta velocidad y le entrega una cierta potencia, bueno, entonces ahí yo podría calcular cuál es la fuerza con la cual yo tengo que estar arrastrando la placa, y si esa fuerza yo la divido por el área de la placa, voy a tener el esfuerzo de corte tau de Coquet. Pero en este caso acá yo no sé, no está ese ejercicio. Entonces se necesita otro tipo de cosas, y lo que tenemos que necesariamente, sí, tenemos que calcular el torque total que ejerce el fluido sobre el disco de arriba, y ese torque es igual al torque externo que se necesita para el régimen permanente. Sumatoria de torque igual a momento de inercia por d omega de alfa punto. Si el régimen permanente quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de aceleración angular en el sistema, por lo tanto la sumatoria de todos los torques externos, de todos los torques, tiene que ser igual a 0 para este disco de arriba. ¿Cuáles son los torques? El torque resistivo del fluido, y necesito un torque externo que es el que necesito para poder hacer girar esta cosa acá, ¿ya? De manera que el torque externo va a ser igual ahora la sumatoria, que va a estar traducida en una integral, sobre el área, entre 0 y 2pi, y entre 0 y el R, entendiendo que el R
es eso, y si nos paramos y definimos un volumen de control, o sea, un elemento, sobre este elemento de acá, vamos a tener que estoy viendo la base del disco de arriba, voy a ver que el fluido está ejerciendo un torque, un roce, que está, cuyo esfuerzo de corte está actuando sobre este volumen de control, ¿ya? Ese pequeño volumen de control, que está escrito en coordenadas cartesianas. Entonces lo que tengo que hacer es sumar todos los torques asociados a cada uno de estas fuerzas, de estos esfuerzos de corte que están actuando sobre los diferentes volúmenes de control. Entonces, esa suma va a quedar como la integral sobre el área, porque al final voy a estar sumando sobre todas las áreas, todos estos cuadritos, los volúmenes de control. Entonces, voy a tener que estar tomando el elemento, la fuerza que está asociada a ese esfuerzo de corte actuando sobre ese volumen de control, la fuerza asociada a ese esfuerzo actuando sobre ese elemento de área, perdón, no volumen de control, va a ser igual a tau por el elemento de área que sería R de teta. ¿Ya? Y esta fuerza de acá está actuando a un brazo R, para que sea torque. ¿Ya? Y esto acá sería entonces un elemento de fuerza. Y como resultado de esta cosa acá, el 2pi queda afuera, 2pi por la integral entre 0 y R mayúscula de, tengo un R acá, tengo un R acá y tengo un R acá, me queda un R cubo, tengo por omega 0 digo por E, y todo esto acá tiene que estar integrado a dr. Donde, esta cosa de acá, ojalá me quede bien sí, cabe. Donde se obtiene finalmente, por último lo pueden hacer después ustedes en su casa, queda igual a 2pi por r a la cuarta cuartos omega 0 dividido por e. ¿Ya? Entonces, ahora obtenemos una, si me equivoqué, me avisa. ¿Ya? Tenemos ahora una relación que nos permite juntar todas las cosas que explican el movimiento de este problema. Por una parte tenemos el torque externo que yo necesito para que mantenga girando esta cosa de acá. Si no existiera este torque externo, el fluido disminuía, estaría el roce del fluido, haría que siempre esta velocidad angular vaya disminuyendo hasta eventualmente llegar al reposo. Así que necesito este torque externo. Y este torque externo tiene que ser igual a al torque que está ejerciendo, el resistivo que está ejerciendo el fluido sobre la capa de arriba, que va a estar dado por pi medio por r mayúscula a la cuarta por omega 0 dividido por e. ¿Ya? Y me falta un mu. Me falta un mu. ¿Ya? Entonces, este sería el otro problema. Ustedes ya tienen derivados de resultado acá, ya tienen, eventualmente lo podrían hacer para el caso genérico, cuando la placa de arriba se está moviendo con omega 0 y la placa de abajo se está moviendo con omega 1, por decir algo. ¿Ya? Eh, y ahí van a poder hacer el resultado directo. Pero nuevamente obtenemos una ecuación algebraica que nos relaciona todas las variables que son las que estarían explicando el problema en general. Paso siguiente es, bueno, ¿cuánto vale tau T0? Que sería el torque externo, y para eso hay que comenzar a ver el resto de las partes que tiene el problema. Algo de eso voy a estar hablando en el próximo video. Nos vemos, chao.